Nunca olvidaré esa mañana. El sol apenas se filtraba por las cortinas cuando escuché risas ahogadas que no pertenecían a mi casa. Caminé despacio por el pasillo y vi algo que me arrancó el aire. Mi esposo Miguel estaba abrazando a la novia de mi hijo. Su mano recorría su espalda como si fuera algo natural, algo cotidiano. Por un instante, mi mente se negó a creer lo que veía. Quise gritar romper todo, pero entonces escuché una voz detrás de mí, temblorosa, rota. «Mamá, déjalo». Yo ya lo sabía. Me llamo Teresa Morales. Tengo 63 años y hasta ese día creí que conocía el significado de la palabra familia. Llevaba 40 años casada con Miguel, un hombre que en otro tiempo me hizo sentir que la vida podía ser sencilla y hermosa. Juntos levantamos una pequeña casa de huéspedes en Valle de Bravo, donde cada mañana servíamos pan recién hecho a los visitantes. Mi hijo Julián era nuestro orgullo trabajador educado, siempre sonriente, y su novia Camila había llegado como un rayo de juventud, trayendo a mi hogar una alegría que pensé perdida. Esa mañana, el olor a café recién molido llenaba la cocina. Era temprano, las 6:30, y yo me había levantado como siempre, con la intención de preparar el desayuno para los huéspedes. Miguel no estaba en la cama, lo cual no era raro. Últimamente decía que necesitaba aire fresco, que salía a caminar. Pero aquel día algo me inquietó. Tal vez fue el silencio. Esa clase de silencio que no pertenece a una casa viva, sino a una que contiene un secreto. Caminé por el pasillo y escuché murmullos. Una risa. Una voz femenina que reconocí de inmediato. «Camila», susurré sin querer. Pensé que estaba hablando con Julián, pero él no estaba. Había salido temprano a la ciudad para cerrar un contrato de su nuevo proyecto de arquitectura. La puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta. Me acerqué y lo que vi al otro lado fue una escena que ningún corazón preparado o no podría soportar. Miguel, mi esposo, el padre de mi hijo, estaba allí sentado en el borde de la cama. Camila, con su cabello suelto y la blusa desabrochada, le acariciaba la mejilla con ternura. Se besaban. No era un impulso, no era un error. Era intimidad, rutina, algo que se había repetido. Sentí el mundo detenerse. No grité, no lloré, solo me quedé quieta, como si el alma hubiera abandonado mi cuerpo. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a Julián, mi hijo, con el rostro blanco, los ojos hinchados. «Mamá». Su voz era un hilo de dolor. «Mamá, no hagas ruido. Déjalos». No entendí. Mis labios temblaban, pero no pude decir una sola palabra. Yo ya lo sabía. Aquellas 5 palabras fueron más devastadoras que lo que acababa de presenciar. Nos alejamos del pasillo en silencio. El aire se sentía espeso, casi sólido. Nos refugiamos en la cocina, donde el reloj seguía marcando los segundos como si nada hubiera pasado. Le serví un vaso de agua sin pensar. Las manos me temblaban tanto que derramé la mitad sobre la mesa. «¿Desde cuándo lo sabes?». Julián no respondió de inmediato. Se llevó las manos al rostro y respiró profundamente antes de decir: «Hace 3 meses». Encontré mensajes en el teléfono de Camila. No quise creerlo al principio. Pensé que era algún malentendido que mi padre no sería capaz. Las palabras se le rompían en la garganta, pero lo era mamá, lo es. Me quedé mirándolo, intentando reconocer en su rostro al niño que alguna vez cargué entre mis brazos. Lo que vi fue a un hombre roto luchando por mantenerse de pie. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté con voz apenas audible. «Porque pensé que se detendría, que era un error pasajero. Pero luego vi que ella lo buscaba,
que él la miraba de una forma que nunca me había mirado a mí. Me prometí no arruinar tu paz, mamá. Pensé que podría soportarlo hasta que me casara con ella y olvidarlo. Sus palabras eran cuchillos que abrían heridas nuevas. Lo abracé. No lloramos, solo permanecimos así, dos almas atrapadas en el mismo dolor, el mismo absurdo. El aroma del pan quemado en el horno nos devolvió a la realidad. Corrí a apagarlo, pero el humo ya empezaba a llenar la cocina. Mientras abría las ventanas, vi mi reflejo en el vidrio. Mi cara parecía la de otra mujer envejecida en cuestión de minutos. Pensé en Miguel, en cómo había cambiado en los últimos años, en cómo su sonrisa se volvió más distante, su mirada más evasiva. Lo había atribuido al cansancio, a los negocios, a los años. Nunca imaginé que detrás de esa distancia se escondía una traición. Julián se levantó y dijo con una serenidad que me asustó: «Mamá, necesito que me escuches. Hay algo más. No es solo una aventura. Ellos están planeando algo». ¿Planeando qué? Algo que tiene que ver con la casa, con el terreno, con todo lo que ustedes construyeron juntos. Encontré papeles, documentos firmados con tu nombre, pero no eras tú quien los firmó. El corazón me dio un vuelco. ¿Estás diciendo que tu padre falsificó mi firma? Sí. ¿Y Camila lo ayudó? En ese instante, el dolor se mezcló con una rabia tan intensa que me hizo olvidar el temblor. Me aferré al borde de la mesa para no caer. Vamos a enfrentarlos. No, mamá, dijo Julián rápidamente, sosteniéndome por los hombros. No aún. Necesitamos pruebas. Si hacemos algo sin estar seguros, perderemos todo. El reloj marcó las 8. Los huéspedes empezaban a bajar para el desayuno, ajenos al drama que se desataba en el corazón de esa casa. Respiré hondo, limpié mis lágrimas y me obligué a sonreír. La vida debía continuar, al menos por ahora. Pero en mi interior algo había muerto. Y algo nuevo, una fuerza fría y decidida, acababa de nacer. La noche después del descubrimiento fue una de las más largas de mi vida. No pude dormir. El sonido del viento golpeando las ventanas se mezclaba con el eco de las palabras de Julián. No es solo una aventura. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Miguel y a Camila, entrelazados sus manos, recorriéndose como si el mundo entero les perteneciera. Pero lo que más me atormentaba no era la traición del cuerpo, sino la traición del alma, la de alguien que yo había amado toda una vida. A la mañana siguiente, Julián me pidió que no hiciera nada impulsivo. Necesitamos pruebas, mamá. No basta con lo que vimos. Su voz era firme, aunque sus ojos aún mostraban esa mezcla de tristeza y furia contenida. Durante el desayuno, Miguel se comportó como si nada hubiera pasado. Me saludó con un beso en la mejilla, preguntó por los huéspedes y hasta bromeó con Camila sobre el café. Ella fingía nervios de novia, con esa sonrisa calculada que ahora me parecía tan falsa como el oro barato. Yo apenas pude mantener la compostura. Me sentía un volcán a punto de estallar. Después de servir la comida, Julián me hizo una seña desde el patio. Lo seguís. Tenía en la mano una carpeta con papeles. Los encontré en su estudio, me dijo en voz baja. Están escondidos detrás de los libros de contabilidad. Abrí la carpeta con dedos temblorosos. Eran copias de escrituras facturas y un contrato de cesión de propiedad. En la última hoja vi mi nombre perfectamente escrito, pero no era mi firma. La T de Teresa tenía un trazo torcido que yo nunca hacía. Esto es una falsificación, murmuré. Julián asintió. Camila le consiguió un contacto en la empresa Grupo Zafiro. Supuestamente iban a invertir en un hotel artesanal usando nuestro terreno. Pero si se firmaba este documento,
Ellos pasaban a tener la propiedad. Papá ya lo autorizó. Solo faltaba tu firma. Y como no la diste, la inventaron. Me apoyé contra la pared. El mundo giraba. ¿Y cómo lo sabes? Porque encontré los correos. Ella se los enviaba desde una cuenta secundaria. Mira, sacó su celular. En la pantalla había mensajes entre Camila y un tal Lick. Prado de Zafiro Inversiones. Miguel ya tiene todo listo. Solo falta el visto bueno de su esposa. Perfecto. Si ella no firma, procedemos con la copia escaneada. Sentí una punzada en el pecho. La traición ya no era solo íntima, era económica, moral, histórica. No solo querían romperme el corazón, querían despojarme del trabajo de toda una vida. ¿Y qué podemos hacer?, pregunté con voz hueca. Necesitamos un abogado o alguien de confianza. No podemos enfrentar a Zafiro solos. Son poderosos y tienen contactos en todos lados. Pasé la mañana caminando por el taller, tocando los jarrones, los platos, las piezas que llevaban mi firma. Cada una representaba años de esfuerzo de quemaduras en las manos de sacrificios. Pensar que alguien, mi propio esposo, planeaba vender todo a espaldas mías, me revolvía el estómago. Al mediodía fui al estudio. Miguel estaba allí revisando unos papeles. Cuando me vio, sonrió. Todo bien, Tere. Le devolví la sonrisa más falsa de mi vida. Todo bien, Miguel. Solo venía a decirte que Julián quiere invitar al licenciado Barragán esta semana. Dice que puede ayudarnos con el papeleo del nuevo registro del negocio. Él levantó la vista sorprendido. ¿Barragán? ¿El que nos ayudó con la hipoteca él mismo? Ah, bueno, sí, claro. No sospechó nada. Yo seguí sonriendo, mientras por dentro sentía que mi alma se partía en dos. Esa tarde, Julián llamó al licenciado Barragán, un hombre de voz grave y modales firmes que había trabajado con mi padre en los viejos tiempos. Cuando vino 3 días después, lo recibimos en el patio entre las macetas de geranios. Le contamos todo. Escuchó en silencio sin interrumpir hasta que terminamos. Luego dijo: señora Teresa, lo que me cuentan no es solo una infidelidad, es un delito. Si firmaron documentos falsos con su nombre, hablamos de falsificación y tentativa de fraude patrimonial. ¿Podemos detenerlo?, pregunté. Sí, pero hay que hacerlo con estrategia. No pueden confrontarlos todavía. Necesitamos pruebas sólidas, correos, copias notariales, registros de propiedad y una denuncia lista para cuando actúen. Julián asentía con el ceño fruncido. También sería útil, continuó Barragán, notificar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si logramos que su casa sea reconocida como patrimonio artesanal, ninguna empresa puede tocarla sin permiso. Por primera vez en días sentí una chispa de esperanza. ¿Eso es posible? Sí, pero toma tiempo. Lo importante es detener cualquier movimiento legal que puedan hacer mientras tanto. El abogado nos explicó paso a paso cómo hacerlo congelar las transferencias, impedir la venta, registrar los documentos originales. Mientras hablaba, anoté todo en una libreta con letra apretada. Sentía que estaba volviendo a respirar. Por la noche, cuando Miguel se fue a dormir, bajé al taller. Encendí una lámpara pequeña y observé las piezas recién esmaltadas. Cada color, cada grieta era un recuerdo. Me arrodillé junto al torno y pasé los dedos sobre la arcilla seca. No van a destruir esto, susurré. No mientras yo viva. Los días siguientes fueron una representación. Sonreí, cociné, serví el desayuno, como si nada hubiera pasado. Miguel y Camila siguieron sus rutinas reuniones llamadas risas fingidas. Pero yo veía las miradas, los gestos. Había complicidad entre ellos y también miedo. Algo los apuraba. Una tarde, mientras limpiaba la cocina,
escuché que Camila hablaba por teléfono en el jardín. Sí, él firmará la próxima semana. No, la señora no sospecha nada. Todo está bajo control. Me quedé quieta, con el trapo en la mano, conteniendo la respiración. Cuando terminó la llamada, entró sonriendo. Doña Teresa, ¿necesita ayuda con la cena? No, gracias, hija. Respondí con la serenidad de una actriz consumada. Ve a descansar, que el gran día se acerca. Esa noche anoté todo en mi cuaderno, hora, palabras, tono. Barragán nos había dicho que cada detalle podía servir. Julián instaló discretamente una cámara en el despacho detrás de un florero de barro. Si intentan mover o copiar documentos, quedará grabado, dijo. No sabía si debía sentirme más madre o detective más esposa herida o guardiana de un legado. Lo único claro era que ya no podía retroceder. El amor había sido reemplazado por un propósito. A veces, cuando veía a Miguel dormido, recordaba al hombre que fue el que me recitaba poemas, el que bailaba conmigo en la feria. Pero ese hombre había desaparecido, reemplazado por uno que sonreía mientras planeaba mi ruina. Una noche, al apagar las luces, escuché el eco de mis propios pensamientos: si el amor no puede salvarnos, que al menos la verdad nos haga libres. Y así, con el corazón endurecido pero aún vivo, me prometí que la verdad saldría a la luz, sin importar el precio. Barragán llegó puntual, con esa puntualidad que se siente como un abrazo de autoridad. Traía una carpeta de cuero gastado y un olor discreto a loción antigua. Nos recibió con un apretón de manos firme, primero a mí, luego a Julián. En el patio, la bugambilia dejaba caer flores moradas sobre la mesa como si fueran pequeños sellos de tinta. Puse café de olla y un plato con pan dulce. Mis manos ya no temblaban como la primera noche. Ahora temblaba otra cosa, la ansiedad de hacer lo correcto sin derrumbar todo. Vamos a ordenar la casa por dentro antes de mostrarla por fuera, dijo el licenciado, abriendo la carpeta. Sacó un listado que parecía una lista de compras, pero de guerra, escrituras originales, copias certificadas, comprobantes de pago, predial, registro de la marca, de la casa de huéspedes, libretas de huéspedes, contratos con proveedores. La idea es cerrar todas las puertas por donde podrían colarse. Mientras más documentos tengamos a la mano, menos espacio habrá para mentiras. Le conté lo que vi en el pasillo, lo que escuché en el jardín, lo que sentía dentro del pecho cuando leí aquellos correos. Él asentía con la pluma apoyada en el labio inferior, como si puntuara mi dolor. La falsificación de su firma, dijo. Al final, es el corazón del asunto. Con eso justificaron ante terceros que usted autorizaba movimientos. Vamos a impugnar cualquier acto que se apoye en esa firma. Julián sacó del morral una memoria USB y la puso sobre la mesa. Aquí están los correos y los mensajes. También instalamos una cámara en el despacho. Si intentan mover los papeles, quedará grabado. Barragán nos miró como un maestro orgulloso de sus alumnos. Bien. Ahora los pasos. Uno, vamos a certificar todo lo que ya recabaron. Que no digan mañana que lo inventaron. 2, presentaremos un escrito de medidas cautelares ante el juez civil para suspender cualquier transferencia o gravamen sobre el inmueble y el negocio. 3, denuncia por falsificación y fraude en la Fiscalía. 4, un aviso al registro público de la propiedad para que anoten una advertencia. Es como un faro que dice, no se mueva nada aquí. 5, tocar la puerta del INAH. Si logramos que reconozcan valor cultural en su arquitectura y actividad a Grupo Zafiro, le costará el triple intentar meter una retroexcavadora. Respiré hondo. El vapor del café me humedeció los ojos. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto, licenciado?
El tiempo de la ley es más lento que el del corazón, dijo con una media sonrisa. Pero las medidas cautelares pueden salir muy pronto si el juez entiende el riesgo. Y lo entenderá. Esa misma tarde fuimos a su despacho en el centro. El edificio olía a papel guardado y a tinta. La secretaria, una mujer de lentes redondos y voz suave, nos pasó a la sala de firmas. Barragán fue metódico, hizo copias certificadas de cada documento fe de hechos, de los correos con perito informático, y preparó 3 escritos de urgencia. Yo firmé con la mano firme y una determinación que no recordaba en mí desde el nacimiento de Julián. Teresa, dijo él en confianza, cuando terminamos lo más difícil no es la ley. Es actuar normal mientras la ley camina. Necesitan seguir con la rutina, no confronten, no cambien horarios, sonrían si hace falta. Y esto es importante, sugieran posponer la boda por un motivo respetable, no dramático. Una tía enferma, un viaje de trabajo, lo que sea, ganen semanas. Esa noche, la casa olía a cloro y canela. Acomodé manteles limpios y copas relucientes como si preparar lo visible hiciera más fuerte lo invisible. Practiqué frente al espejo una sonrisa neutra de las que no dicen nada y lo dicen todo. Repetí en voz baja: tía Concha, una caída, Ciudad de México, reposo. Julián me escuchaba desde la puerta con los brazos cruzados. En sus ojos se mezclaban orgullo y pena. Al día siguiente, durante la comida, solté el anzuelo. Hijo, dije con naturalidad, me habló tu tía Concha. Se cayó en la escalera. Nada grave, pero necesita compañía. Pensaba que quizás pospongamos un par de semanas la boda para que pueda estar presente. Camila dejó la cuchara en el plato. El tintineo sonó como una campana de alarma. Posponer, preguntó con una sonrisa tensa. Pero todo está casi listo. Miguel carraspeó. Bueno, si es por Concha. Ya sabes cómo la quiere Teresa. No me parece descabellado. Solo 2 semanas, insistí, con voz amable, dándole un sorbo al agua de Jamaica. Nadie saldrá perjudicado. Y podrá venir la familia completa. Camila asintió, pero en los ojos se le formó una sombra que solo ve quien ya conoce la noche. Esa misma tarde la vi hacer llamadas desde el corredor, caminando de un lado a otro. No conviene. Sí, ya lo sé. Entonces hay que agilizar. Tomé nota de la hora y del tono. El viento traía olor a pino y a tormenta. El cielo se plegó en nubes como páginas grises. Al caer la tarde, Barragán nos avisó por teléfono: el juez admitió las cautelares. Mañana temprano se notifica al registro y a las partes. Nadie puede vender ni mover nada. Me senté en la cama y recé. No un rezo perfecto ni memorizado, sino una conversación torpe con Dios donde la palabra protege apareció más veces que mi propio nombre. La mañana siguiente comenzó con un detalle mínimo que me heló la sangre. Faltaba una libreta del archivo, la de reservas históricas, donde apuntaba a mano, desde hace 20 años, los nombres de huéspedes, los eventos, las fechas especiales. Era un objeto sin valor para cualquiera, pero para nosotros era la memoria viva del negocio. Fui al despacho y vi el florero de barro. Movido unos centímetros, la cámara había sido tocada reajustada como si un gato curioso pasara por ahí. Julián revisó el video con audífonos. Sus hombros se tensaron. No fueron gatos. En la pantalla apareció Camila, entrando con una bolsa de tela, mirando a ambos lados, abriendo el cajón y guardando la libreta. Después, otra toma Miguel, revisando la gaveta de abajo, sacando una carpeta, hojeando y devolviéndola con prisa. «Se están preparando», dijo Julián en un hilo de voz.
o están buscando algo que necesitan para cerrar su trato. Mandamos los clips a Barragán con un mensajero. La secretaria nos confirmó la recepción y la integración a la carpeta legal. Yo, mientras tanto, horneé galletas para unos huéspedes franceses que llegaban esa tarde. El azúcar derretido olía a casa a infancia, a un tiempo donde la palabra traición solo existía en los boleros. Por la noche Miguel me propuso salir a cenar a un restaurante al que íbamos cuando recién nos casamos. Hace mucho que no te invito. Tere dijo como si la nostalgia pudiera ser un puente sobre un abismo. Acepté. Barragán nos había advertido que si me intentaba sacar de la casa, seguramente significaría movimiento. El plan comenzaba a armarse solo como rompecabezas que cae en su sitio. Antes de salir, pasé por la cocina y toqué la mesa con la palma abierta como si bendijera la madera. ¡Resiste!, pensé hablándole a la casa. Resiste un día más. Esa noche, mientras subíamos al coche, sentí que el aire estaba cargado de electricidad. Los pinos se mecían y a lo lejos un trueno despabiló a los pájaros. Me puse el suéter con calma. Yo no era la mujer que entró por aquel pasillo helada de miedo. Era otra, la que sostenía en silencio la línea que separa la mentira de la verdad. Lista, dije. Miguel sonrió creyendo que aún podía leerme. Encendió el motor. El parabrisas encuadró un cielo a punto de romperse. Y yo por primera vez en mucho tiempo me sentí preparada para la tormenta. Las siguientes semanas se convirtieron en una obra de teatro silenciosa. Cada día, cada comida, cada sonrisa debía calcularse como si estuviéramos caminando sobre vidrio. Miguel seguía actuando el papel de esposo amable y yo el de esposa confiada. Pero en mi interior, cada palabra suya me sonaba hueca como el eco en una vasija rota. El taller de cerámica siguió funcionando, aunque ahora era Julián quien lo llevaba casi todo. Las manos de los artesanos, curtidas por años de arcilla y fuego, nunca dejaron de moverse, ajenas a la guerra que se libraba en los pasillos de esa casa. El olor a barro húmedo se mezclaba con el de la traición, un aroma invisible que yo sentía en cada rincón. Camila iba y venía con sus carpetas y su sonrisa profesional. Decía que estaba organizando detalles del banquete, pero yo sabía que hablaba con más frecuencia con ese hombre del grupo Zafiro que con su propio prometido. No sabía qué me dolía más, verla tan tranquila o ver a mi hijo soportar su presencia día tras día. Una mañana, mientras preparaba café, escuché a Camila hablar en voz baja en la terraza. Sí, lo de la boda se retrasó, pero no hay problema, todo sigue igual. Él firmará pronto. Me escondí detrás de la cortina, apretando la taza hasta sentir el calor quemarme los dedos. En su tono había impaciencia, pero también miedo. Y el miedo, lo sabía bien, es el olor de quien está a punto de caer. Por la tarde llegó un hombre elegante en un coche negro. Decía ser el arquitecto Salcedo, enviado por Grupo Zafiro. Queremos evaluar el potencial del inmueble, explicó con una sonrisa pulida. Miguel lo recibió en el patio, como si todo fuera un proyecto legítimo. Yo fingí amabilidad. ¿Un café, ingeniero? Encantado, doña Teresa, respondió él. Mientras ellos caminaban por el taller, observando las piezas, noté cómo Camila lo seguía con una carpeta en mano tomando notas. Parecían turistas en un museo del que planeaban robar cada cuadro. Esa noche, cuando se fueron, Miguel estaba exultante. «Viste, Teré, esto podría cambiarlo todo. Nos ofrecerán una sociedad, un hotel boutique con galería, nuestro nombre, nuestra marca, reconocidos en todo México». Sonreí. ¿Y qué será de los trabajadores de la familia Salgado
que lleva 3 generaciones aquí. Seguirán claro, solo que con nuevos inversionistas, nueva administración. Es progreso, Teresa. No te quedes en el pasado. Progreso. Esa palabra me sonó como una condena. En cuanto se fue a dormir, bajé al taller y me quedé observando los hornos encendidos, el fuego reflejado en las paredes. Pensé en mi padre, que había trabajado hasta el último día con sus manos llenas de barro. Pensé en mi madre, que decía, una casa sin fuego propio se enfría aunque esté llena de gente. Y entendí que el fuego que mantenía viva esa casa ahora debía ser el mío. Julián entró sin hacer ruido. ¿Qué hacemos ahora? Esperar, dije. Y observar. Ya se muestran impacientes. Pronto cometerán un error. El error llegó 3 días después. Camila me pidió las llaves del archivo. Dijo que necesitaba revisar las facturas del catering. Sonreí con dulzura y respondí, claro, hija. Pero las dejé en el despacho. Miguel sabe dónde están. Ella sonrió de vuelta, pero su mirada se endureció por una fracción de segundo. Esa misma noche, cuando todos dormían, escuché pasos en el pasillo. Me levanté en silencio, bajé descalza y desde la sombra del arco vi a Camila con una linterna en la mano. Abrió el cajón del escritorio, sacó una carpeta, la fotografió con el celular y volvió a colocarla. Luego revisó detrás del florero donde estaba la cámara. No la vio. A la mañana siguiente le conté a Julián. La tenemos grabada. Eso basta para probar que manipuló documentos privados. Barragán dijo que esperemos hasta que intenten mover algo físico, respondió él. Si lo hacen, la policía puede intervenir de inmediato. Así que seguimos fingiendo. Miguel organizó una cena para celebrar la supuesta sociedad. Invitó a 2 socios de Zafiro, hombres de trajes caros y sonrisas baratas. Hablaban de cifras y de valorización del patrimonio como si las memorias se midieran en pesos. Yo preparé mole poblano, con mis propias manos, como si aquella cena fuera una misa. Mientras servía los platos, escuchaba fragmentos de su conversación, acta constitutiva, porcentaje de acciones, sesión temporal. Cada palabra era un clavo más en la tapa de lo que ellos creían mi tumba. Durante el postre, uno de los socios brindó por las nuevas alianzas y el futuro de esta casa. Yo levanté mi copa. Por la verdad dije, nadie notó el filo en mi voz excepto Julián. Después de esa noche, la tensión se volvió insoportable. Miguel se mostraba cada vez más nervioso, evitando mi mirada. Camila, en cambio, parecía más decidida que nunca. Empezó a empacar discretamente guardando ropa y documentos. Julián la vio salir del estudio con una maleta pequeña y la siguió desde lejos. Volvió con la noticia, fue al banco mamá. Entró al área de cajas de seguridad. El abogado Barragán, al escuchar esto, no dudó. Se aproxima el movimiento final. Doña Teresa, manténgase fuera de la casa esta noche si Miguel la invita a salir. Si lo hace es porque necesitan distraerla. Yo asentí. Ya lo había presentido. La víspera de aquella noche, puse en orden el taller, abracé a los trabajadores y les di el día libre. Mañana descansan, que ya merecen un respiro, dije con tono maternal. Pero por dentro sabía que era la calma antes del trueno. Miguel llegó sonriente. Tere, reservé mesa en el Pinar. Como en los viejos tiempos. Le devolví la sonrisa. ¡Qué detalle! Me cambiaré de ropa. Mientras subía las escaleras, sentí que mi corazón golpeaba como martillo sobre cerámica húmeda. Miré el espejo. En mis ojos había algo nuevo, no miedo, sino claridad. Si el destino quería un escenario, yo estaba lista para subir al último acto. Encendí una vela en el altar familiar y murmuré: por mi padre, por mi madre, por Julián, que la verdad se muestre,
El fuego tembló como si me escuchara. La noche cayó con una lentitud cruel, como si el cielo mismo dudara antes de presenciar lo que estaba por ocurrir. Las nubes bajas se apretaban sobre los techos de teja y el aire olía a tormenta y a barro. Miguel me ayudó a ponerme el abrigo y me ofreció el brazo. «Te ves hermosa, Tere», dijo con esa voz que una vez me hizo temblar de amor. Pero ahora no sentí nada, solo un frío distinto, el de quien ha aprendido a mirar al enemigo a los ojos sin pestañear. Mientras avanzábamos en el coche hacia el restaurante El Pinar, miraba por la ventana los faroles encendidos, las calles mojadas por la llovizna. Todo se veía borroso como un cuadro sin marco. Yo sabía que en ese mismo momento Julián estaba en casa siguiendo las instrucciones del licenciado Barragán, esperar a que ellos actuaran, grabar todo y llamar a la policía en el instante justo. El restaurante estaba medio vacío, con un pianista solitario tocando boleros antiguos. Miguel pidió vino. «Brindemos, Tere, por nosotros». Levanté la copa y lo miré con calma. «¿Por nosotros o por tus nuevos socios?» Su mano tembló apenas. «¿Qué quieres decir? ¿Que últimamente hablas más con inversionistas que conmigo?» Sonrió con el encanto de siempre. «Es por nuestro futuro, por asegurar algo mejor». «¿Mejor para quién?» El pianista cambió de melodía. «Sabor a mí». El cristal de mi copa reflejaba su rostro, el de un hombre cansado con miedo. «Y si el precio de ese futuro es la ruina de todo lo que somos, Miguel, lo pagarías igual», dejó la copa. «Tere, no entiendo». «¿A qué claro que entiendes?» Mi voz fue un hilo tenso. «Entiendes cada papel que firmaste, cada mentira que le dijiste a nuestro hijo, cada beso que diste a esa mujer en la habitación donde yo guardo los recuerdos de mi madre». Por un instante el mundo se quedó quieto. Ni el piano sonó, solo la lluvia golpeando los ventanales. Miguel se recargó hacia atrás, el rostro desencajado. «¿Quién te dijo eso? Importa, lo sé todo. Sé de Grupo Zafiro, sé de los documentos falsificados, sé de Camila y de tu intento de vender nuestra casa». Me observó mudo, sin poder negar. «Solo quiero que me digas por qué», tardó en responder. «Porque estoy cansado, Tere, porque tú y Julián no me necesitan, porque todo esto es tuyo, de tu familia. Yo solo soy un nombre en los papeles. Quise algo mío, un último éxito antes de morir. Aunque ese éxito fuera robarme, bajó la cabeza. Nunca quise hacerte daño. Entonces no entiendes lo que has hecho. Porque lo hiciste todo». Un trueno sacudió el restaurante. Aproveché el estruendo para mirar el reloj. 8:47 p.m. Sabía que si el plan seguía su curso a esa hora, Camila estaría en la casa moviendo los documentos. Barragán y 2 agentes esperaban fuera listos para intervenir cuando Julián confirmara la entrada. Miguel me observó con desconcierto. «¿Por qué sonríes?» «Porque esta noche, Miguel, vas a entender lo que significa perder algo de verdad». Mi teléfono vibró discretamente. Era un mensaje corto de «Julián, están aquí». Entraron al despacho. Sentí el pulso en los oídos. Tomé un trago de vino y me levanté con serenidad. «Tenemos que volver». «¿Qué pasa? Olvidé apagar el horno del taller». Él dudó. «Ahora sí, ahora». El trayecto de regreso fue un relámpago. La lluvia caía más fuerte. El limpiaparabrisas marcaba el ritmo del corazón. Miguel no dijo palabra. Yo tampoco. Sabía que esa sería nuestra última conversación, aunque no hiciera falta decirlo. Cuando doblamos la esquina, vi la casa iluminada más de lo normal. Había un coche negro estacionado frente al portón lateral. Mi garganta se cerró. «Detente», dije. Pero él aceleró. «¿Qué hiciste, Teresa?» «Lo que tú hiciste primero, defender lo mío». Apenas entramos,
Julián salió al encuentro. «Mamá, qué bueno que llegaron», dijo en voz alta, mirando a Miguel con una calma helada. «Tenemos visitas». Camila apareció desde el fondo del pasillo empapada con una caja de documentos en los brazos. Detrás de ella, 2 hombres vestidos de negro intentaban cargar un par de moldes antiguos envueltos en lona. «¿Qué significa esto?», gritó Miguel. «Eso mismo iba a preguntar», respondí. El sonido de sirenas rompió el silencio. La puerta del portón se abrió y entraron los agentes acompañados de Barragán con una carpeta en la mano. «Buenas noches. Tenemos orden de asegurar el inmueble y detener la extracción de material histórico». Camila retrocedió. «¿No tienen derecho?». «Sí lo tenemos», contestó Barragán mostrando el documento. «Medidas cautelares emitidas por el juez civil. Todo intento de traslado de propiedad o material es ilegal». Los hombres soltaron los moldes. Julián dio un paso al frente y con una voz que nunca antes le había escuchado dijo: «Papá, basta». Todo terminó. Miguel miraba alrededor perdido, como si buscara una salida que ya no existía. «Camila, diles que no es cierto», suplicó. Ella no respondió. Su rostro se endureció, los labios apretados. Un agente le pidió abrir la caja. Dentro estaban las copias de los documentos, las escrituras falsas y la libreta de reservas, que había desaparecido días atrás. «Esa libreta», dije despacio, «tiene mi vida escrita. Y tú querías borrarla». Camila se encogió de hombros fría. «No fue idea mía». Miguel dio un paso hacia ella. «¿Mentira? ¿Entonces confiesas?», interrumpió Barragán sacando el teléfono. «Todo está grabado». Miguel hundió el rostro entre las manos. Camila gritó al ser esposada, insultando a todos. Los agentes la sacaron entre flashes de cámaras de vecinos curiosos. El trueno final retumbó sobre el taller y la lluvia se volvió torrencial. Julián se acercó y me tomó de la mano. «Ya está, mamá. Ya pasó». Pero yo no podía llorar. Miré el fuego del horno aún encendido. Las llamas bailaban como si celebraran en silencio. Barragán firmó el acta provisional. El inmueble queda asegurado. Mañana mismo interpondremos la denuncia penal. Asentí agradecida. Cuando se fueron todos, la casa quedó muda. Miguel se sentó en la mesa del taller empapado, derrotado. Teresa murmuró: «¿Me odias?». No respondí con voz baja. «Solo te veo por lo que eres». Y eso, Miguel, es castigo suficiente. La vela del altar aún ardía, su luz temblorosa, bañando el rostro de mi hijo, del hombre en que se había convertido. Esa noche no dormimos. Escuchamos la lluvia hasta el amanecer en silencio, mientras el fuego del horno secaba las lágrimas que ya no teníamos. El amanecer llegó sin canto de pájaros, solo con el rumor de la lluvia que aún caía sobre los tejados. El patio olía a tierra lavada y a leña mojada. Caminé descalza entre los charcos, sintiendo el barro frío bajo mis pies, como si necesitara tocar la herida para creer que seguía viva. Dentro de la casa, el silencio era distinto, no el silencio de la culpa, sino el de algo que por fin se había roto y no debía repararse. Miguel dormía en la silla del taller exhausto. La policía se lo había llevado a declarar de madrugada, pero Barragán pidió que lo liberaran mientras se definía su situación. «No puede huir», había dicho el licenciado, «y su cooperación puede ser útil». Yo no supe si agradecerlo o maldecirlo. Lo miré dormir con la cabeza caída sobre el pecho. Aquel hombre, que durante 40 años compartió mi mesa y mi cama, ahora era un desconocido. El tiempo lo había desgastado, como el agua gasta la piedra sin ruido, sin prisa, hasta borrar toda forma. Julián entró en silencio con 2 tazas de café. Me ofreció una
y se sentó frente a mí. Tenía los ojos rojos, pero no de cansancio, sino de decepción. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo?, me dijo. Dar el aviso. Oír a mi propio padre ser esposado. Sentirme culpable por hacer lo correcto. Le toqué la mano. Hijo, la justicia no siempre se siente bien, pero es lo único que nos deja dormir tranquilos. ¿Crees que pueda perdonarlo algún día, tal vez? Pero no ahora. Primero hay que perdonarnos a nosotros por no haber visto lo que pasaba. Ese día fue largo. Llegaron funcionarios del registro público, agentes del INAH, periodistas curiosos. Barragán coordinaba todo con precisión quirúrgica. Se levantaron actas, se cerraron accesos, se tomaron fotografías. El nombre Grupo Zafiro quedó manchado en titulares locales. Las pruebas eran demasiado claras: falsificación de documentos, intento de fraude, uso de identidad. Por la tarde recibimos la confirmación. El juez ordenó la nulidad de todo contrato firmado con la empresa. La propiedad volvía oficialmente a mi nombre. Cuando Barragán me dio la noticia, sus ojos se suavizaron. Doña Teresa, la tormenta ya pasó. Pero sé que no se siente como victoria. No respondí. Es justicia, no alegría. Y eso ya es mucho, añadió él, antes de despedirse con una reverencia que solo tienen los hombres que han visto demasiadas batallas. La prensa dejó de venir a los pocos días. Los vecinos que al principio cuchicheaban empezaron a acercarse con afecto. «Qué valiente, doña Tere», decían algunos. Pocos hubieran tenido el temple. Yo sonreía, pero por dentro sentía un cansancio profundo de esos que no se quitan con dormir. Una semana después recibí una carta. El sobre era simple, sin remitente, pero reconocí la letra. Teresa, no hay palabras que puedan limpiar lo que hice, ni cárcel ni absolución. Solo quería pedirte que no me recuerdes como el hombre del último año, sino como el que una vez trabajó contigo, el que se ensuciaba las manos en el barro. No busco perdón, solo comprensión. Estoy cooperando con las autoridades, contaré todo. Cuida a Julián. Él sí merece todo lo que yo soñé. La firmaba Miguel. Leí la carta varias veces. No lloré. En el fondo comprendí que cada línea era su manera de rendirse. Guardé la hoja en el cajón del altar familiar junto a una foto antigua donde estábamos jóvenes riendo frente al horno nuevo que acabábamos de comprar. Esa foto ya no me dolía. Solo me recordaba que alguna vez hubo amor y que ese amor, aunque traicionado, también formó parte de mi historia. Los días comenzaron a parecerse otra vez. El taller reabrió. Los trabajadores regresaron con cautela, sin preguntar demasiado. Julián retomó sus proyectos, aunque con una mirada más seria. De vez en cuando se quedaba observando las piezas secándose al sol. «¿Sabes, mamá?», me dijo un día, «creo que el fuego del horno no solo endurece la cerámica, también el alma». Asentí. Por eso seguimos, porque aunque nos quemen, no dejamos de moldear. El proceso legal avanzó rápido. Miguel fue acusado formalmente, pero gracias a su confesión y a la falta de antecedentes, obtuvo prisión domiciliaria mientras pagaba su deuda económica. Camila no tuvo la misma suerte. Sus vínculos con Zafiro eran más profundos. La prensa la llamó la novia estafadora. Nunca volví a saber de ella y preferí así. Una tarde, mientras barría el taller, Julián me avisó. «Mamá, dice el licenciado Barragán, que podríamos registrar la casa como patrimonio artesanal. Eso protegería todo para siempre. Hazlo, hijo. Que nuestra historia no se vuelva a vender». Esa noche, al encender el horno, el calor me envolvió como un abrazo antiguo. Pensé en todas las veces que creí que el fuego era mi enemigo que me robaba el aire y me agrietaba las manos. Pero ahora entendía: el fuego solo revela lo que resiste.
Miguel me llamó una vez desde su arresto domiciliario. Su voz era baja, cansada. ¿Estás bien, Teresí? Julián también. Eso me basta. Hubo un silencio largo, casi compasivo. Gracias por no odiarme, murmuró antes de colgar. No supe si quería decir adiós o simplemente confirmar que aún existía. El día siguiente amaneció claro. El cielo de Puebla tenía ese azul limpio que solo aparece después de las tormentas. Barrí el patio, regué las plantas y luego me senté frente al horno a ver cómo el humo ascendía lento, dibujando espirales en el aire. Pensé en el perdón, no como un regalo para quien hizo daño, sino como una medicina para quien lo carga. Tal vez algún día podría hablar de Miguel sin que mi voz se quebrara. Tal vez incluso agradecerle no por lo que hizo, sino por haberme obligado a recordar de qué estoy hecha. Esa tarde escribí una frase en mi cuaderno El fuego no destruye, revela. La subrayé 3 veces. Julián entró con una sonrisa tenue. Mamá, llegaron nuevos pedidos. Parece que la gente quiere más piezas firmadas con tu nombre. Entonces habrá que trabajar el doble, respondí levantándome. Que la vida no se detenga. El horno volvió a rugir y por primera vez en meses el sonido me pareció música. Ha pasado 1 año desde aquella noche. 1 año desde que la lluvia limpió más que el patio limpió mi alma. El taller, nuestra vieja casa de huéspedes, ya no huele a tristeza. Ahora huele a vida, a barro fresco, a pintura, a pan dulce en las mañanas. Los trabajadores regresaron con su risa habitual. Y en cada esquina, entre los hornos y las piezas de Talavera, se respira algo nuevo, paz. Cada día amanece con la misma rutina, pero nada es igual. Julián, mi hijo, se ha convertido en un hombre más sereno. Sus manos, que antes solo diseñaban planos, ahora moldean arcilla conmigo. Dice que en el barro encuentra la calma que la arquitectura no le dio. Y yo, al verlo inclinarse sobre el torno, siento que la historia se repite, pero mejorada, purificada por el fuego. El taller ahora lleva otro nombre, Taller Morales, Raíces de Fuego. Julián lo registró oficialmente y me hizo firmar como cofundadora. No quiero que tu nombre vuelva a desaparecer de ningún papel. Mamá me dijo y casi no pude hablar del nudo en la garganta. En el primer aniversario de la reapertura, organizamos una pequeña exposición. Vinieron vecinos, clientes, estudiantes de arte. Barragán también llegó con su elegancia discreta y su sonrisa tranquila. ¿Ve, doña Teresa?, dijo levantando una taza de Talavera. El barro se quiebra, pero cuando se quema bien, nunca se olvida. Asentí. Así pasa con las personas, licenciado. Algunos se rompen y se quedan en pedazos. Otros se rompen y se vuelven más fuertes. Él brindó conmigo en silencio respetuoso. La exposición fue un éxito. Vino incluso un representante del AINE, quien anunció oficialmente la declaratoria de patrimonio artesanal. El público aplaudió. Yo sentí un nudo en el pecho, pero esta vez no de dolor, sino de orgullo. El mismo suelo que intentaron vender ahora estaba protegido por ley. Y por amor. Esa noche, después de que todos se fueron, el patio quedó en penumbra. Las luces de las farolas se reflejaban en los mosaicos húmedos. Me quedé sola un rato, escuchando los grillos y el leve silbido del horno apagándose. Sobre la mesa quedaba una caja con papeles, catálogos y una carpeta sin abrir. En la portada decía Registro de Arte Popular, Ministerio de Cultura. Dentro había una carta oficial firmada reconociendo al taller como símbolo de resiliencia y legado cultural. Sonreí. A veces la vida tiene su propia justicia poética. Miguel, mi esposo, vive ahora en una pequeña casa de campo,
cumpliendo su condena domiciliaria. Me escribe de vez en cuando cartas breves, sin adornos. No siempre las leo de inmediato. Algunas las dejo semanas sobre la mesa hasta que mi corazón está listo. La última decía: Tere, vi tu foto en el periódico. El taller se ve hermoso. Tal vez algún día te pida visitar el horno una vez más solo para sentir el calor que perdí. No quiero que me perdones, solo quiero saber que aún te queda un poco de fe en mí. No respondí, pero esa noche encendí una vela frente a su foto y murmuré: ya no te odio. Tal vez eso de alguna forma le llegó. Una mañana de junio, Julián me despertó temprano. Mamá, ven, tienes que ver esto. En el patio había un grupo de jóvenes estudiantes risueños tomando notas. Son del Instituto de Artesanías, me explicó. Quieren aprender tu técnica del esmaltado. Dicen que no se enseña en ninguna escuela. Los miré con sus manos limpias, curiosas. Entonces que ensucien las manos, dije sonriendo. Aquí no se aprende con la vista, sino con la piel. Rieron y pronto todo el taller se llenó de ese sonido nuevo, juventud mezclada con tradición. Les mostré cómo girar el torno, cómo sentir el peso de la arcilla. Uno de los chicos, nervioso, rompió su pieza a la mitad. Me miró con cara de tragedia y le dije: no te preocupes, si el barro se quiebra es porque todavía no está listo, igual que la vida. Me sonrió y entendí que esa frase era, sin planearlo, la lección que quería dejar al mundo. Un año después del escándalo, el nombre Grupo Zafiro ya no aparece en ningún contrato, pero sí en los titulares antiguos de mi memoria. No los borro, los guardo, porque también forman parte de la historia que me hizo más fuerte. A veces, cuando cae la tarde, me siento frente al horno con una taza de café de olla y veo cómo el fuego se alza lento, bailando entre las sombras. Cada chispa me recuerda un momento del pasado, el dolor, la vergüenza, la rabia y después la calma. He aprendido que el perdón no se dice, se vive, y se vive cuando una vuelve a sonreír sin fingir. Una vecina me dijo hace poco: doña Tere, su vida parece una novela. Le respondí: no, hija. Las novelas terminan cuando la verdad se descubre. La vida sigue aunque duela. Hace unos días recibí una invitación para dar una charla en la universidad local La Talavera, como símbolo de resistencia femenina. Me reí al leerlo. Si hace 2 años alguien me hubiera dicho que mi dolor se convertiría en inspiración, no lo habría creído. Pero así es, el fuego lo quema todo y aún así deja luz. En el cierre de aquella conferencia, me paré frente a los estudiantes y les dije: lo que pasó en mi casa no fue solo una traición, fue una prueba. El barro, cuando se rompe, puede volver a moldearse. Lo importante es tener el valor de meter las manos otra vez en el fuego. Los aplausos sonaron como olas, y por primera vez desde aquella noche sentí que realmente había salido del otro lado. Cuando termina el día y todos se van, cierro las puertas del taller y camino por el pasillo donde hace 1 año vi lo que nunca debí ver. Ahora ese lugar ya no duele. Allí colgué una placa nueva de cobre bruñido con una frase grabada: nada se pierde cuando el alma sigue creando. Toco la placa cada noche antes de dormir como un recordatorio de que sobreviví, de que mi historia no terminó en la traición, sino en la reconstrucción. Camino hasta el altar familiar, enciendo una vela y dejo que el reflejo baile sobre las fotos de mis padres. A su lado, una nueva foto, Julián y yo, cubiertos de arcilla, riendo. Lo logramos, susurro. Si esta historia te llegó al corazón, quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Alguna vez el fuego de la vida te rompió, pero también te hizo más fuerte?
Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Y si como yo crees que siempre hay una segunda oportunidad para renacer, suscríbete a este canal. Cada semana compartimos historias de mujeres y hombres que transformaron su dolor en arte, su caída en fuerza. Porque juntos seguimos encendiendo el fuego de las historias que merecen contarse. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo relato.